Estamos, como les decía, en el día más importante para el cristianismo. Tenemos nosotros la tendencia de como poner más énfasis a la Navidad y se nos olvida que el día más importante para el cristianismo es ese día cuando Jesús venció a la muerte y resucitó al tercer día como su Padre lo había predicho desde un principio. Pero hay un problema que nosotros tenemos, y el problema es que nosotros somos seres humanos en los cuales nuestras emociones van de un lado en donde podemos estar apasionados por cosas, entregados, y nos vamos al otro extremo en donde de repente se nos acaba la fuerza, el entusiasmo y nos deprimimos. Y se nos olvida que esta palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y nosotros se nos olvida correr esta palabra para llenarnos de pasión, para llenarnos de fortaleza, y preferimos mejor que el mundo nos contagie. ¿Y qué es lo que nos está contagiando? Nos está contagiando de algo que los mismos sociólogos, los mismos estudiantes del comportamiento se están dando cuenta desde hace años atrás. Que está comenzando a haber una apatía colectiva. Está empezando a haber algo que se manifiesta cada vez más, en donde la gente ha perdido el entusiasmo, ha perdido el deseo de hacer cosas, el deseo de vivir, y simplemente se ha dejado a la deriva. Nos levantamos cada mañana, abrimos los ojos con pesadez, apagamos el alarma, el despertador, y vamos al trabajo, las amas de casa en su hogar, con los hijos, las ocupaciones, y nos llenamos de este estrés, de estas tensiones que realmente nos hacen durante el día suspirar diciendo: ay, ¿dónde está la vida? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la felicidad? Yo quiero encontrar eso que me han enseñado en la iglesia, pero la realidad de las cosas es que con las situaciones que vivimos diariamente no encuentro esa vida abundante que Jesucristo prometió. Muy bien, eso es porque estamos dejándonos influenciar por un mundo en donde la situación no es nada fácil. Tú te has dado cuenta en las noticias, y cada vez se está poniendo más grave la situación, de tal manera que tú puedes llegar a tu hogar, prender el televisor e irte desde las noticias que te van a alarmar, te van a espantar, te van a frustrar, y te puedes ir al otro extremo hacia programas como las novelas, en donde te entretienen. ¿De qué manera te entretienen? Con situaciones difíciles, familias rotas, infidelidad, adulterio, problemas. Y de pronto, entre cada uno de estos pedazos de noticias o novelas, vienen los comerciales en donde nos pintan una vida de color de rosa, en donde nos ponen a hombres muy fortachones en la playa o mujeres muy bonitas, y son los únicos instantes en donde verdaderamente nosotros suspiramos y pensamos: si yo pudiera tener esa vida. Esa es la basura con la que nos estamos llenando, y por eso es que tenemos la vida que tenemos. Pero yo quiero llevarlos a un versículo muy sencillo. Es el versículo más conocido para nosotros los cristianos, y sin embargo es al que menos corremos para encontrar esta vida abundante. ¿Ustedes saben a cuál versículo me refiero? Sí, ¿verdad? Juan 3:16. Vamos para allá. Nos dice Juan 3:16 lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me ayudan juntos a leerlo con entusiasmo? Vamos a extraer vida de este versículo tan sencillo pero tan lleno de poder. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo te quiero hacer una pregunta muy sencilla. Si Dios nos está ofreciendo esta vida eterna, y esta vida eterna nos dice que es a través de su Hijo unigénito, ¿tú crees que entonces su Hijo unigénito se quedó muerto, sepultado? Si nos está diciendo que nos está dando vida eterna en Jesucristo, es que Jesucristo realmente cumplió lo que Él prometió. El plan de Dios se llevó a cabo. Él dijo: es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite al tercer día, y al resucitar va a poder levantar a una humanidad caída. Y ahí estamos tú y yo si decidimos creer esto.
Pero vamos ahora a otro pasaje que no es tan popular, porque nos habla de una realidad, y la realidad es lo que Jesucristo padeció para que esto que nos dice Juan 3:16 fuera posible. Acompáñame a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Repito, es un pasaje también conocido por nosotros los cristianos, pero no es tan popular, y yo quiero que reflexionemos brevemente en lo que nos dice Isaías 53. ¿Lo tienen ya? Vamos entonces a leerlo. Dice Isaías 53, versículo 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. De primera instancia nos está diciendo que el plan de Dios escogió que fuese de una manera en la cual pasara inadvertido. Él no buscó que su hijo reflejara hermosura, atractivo, cualidades que nosotros buscamos. ¿Por qué? Porque si no vemos a alguien que tenga algo que nos llame la atención, no le vamos a poner nosotros atención. Si alguien que está aquí delante de ustedes se para y viene de una manera en la cual, pues, vestido ordinario, con un rostro ordinario, es más, no ordinario, que está más o menos en el rostro como el mío, que no tiene nada de atractivo, que no tiene nada de llamativo, y lo comparamos con, no sé, alguien que ustedes me puedan decir que tiene atractivo, que tiene realmente un semblante que llama la atención. William Levy. ¿Cómo suena ese nombre, verdad? Pues es que es la verdad, está chulo el condenado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Entonces, si tenemos a estas dos personalidades, y aquí tienen a este hombrecito, ¿verdad? Aquí, y aquí está William Levy, ¿verdad? ¿A quién le van a poner atención? Si comienzan a hablar, ¿a quién le van a hacer caso? ¿Verdad que nos damos cuenta cómo rápidamente ponemos nuestra atención en el que tiene atractivo? Bueno, lo que acabamos de leer en Isaías 53 es que Dios escogió un plan totalmente contrario a como tú y yo pensamos. Y nos dice que su hijo iba a venir, pero sin atractivo. ¿Para qué? Para que no le deseásemos. Y decimos, ¿cómo es posible? O sea, ¿no quiere Dios que nos acerquemos a su hijo? ¿Cómo es entonces que no lo hizo de una manera que nos llamara la atención? Porque Dios va al corazón, porque Dios va al meollo de nuestros problemas, y nuestro problema principal es que ponemos la atención en el lugar equivocado. Continuando la lectura dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nos habla de una situación también en la cual nos deja ver cómo este hombre, sin atractivo, sin nada que él tuviese que nos hiciera desearlo, fue menospreciado, fue rechazado, y nos dice, por nosotros no lo estimamos. Vino a abrir su boca para enseñarnos la realidad, la verdad de las cosas. Vino a sacarnos de este mundo trivial tan lleno de problemas, a enseñarnos el reino de Dios, el verdadero reino para donde vamos, en donde está el plan absoluto perfecto de Dios. Y a pesar de eso nos dice que no lo estimamos. Y no es que Dios fallara en su plan, no es que Dios no hubiese tenido la estrategia correcta. Oye, si Jesucristo no tiene el atractivo, pues de perdida que su mensaje fuese un mensaje que llamara a las masas y que se entregaran totalmente. ¿Por qué? Porque Dios va al meollo del problema, no se queda en lo superficial. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios escogió que su Hijo padeciera, y en su padecimiento no es que su plan no estuviese de acuerdo con algo que llevara más fruto. Lo que pasa es que el plan de Dios era que Él iba a llevar la culpa que tú y yo cargábamos, iba a ser sacrificado, iba a pagar por lo que tú y yo teníamos que pagar. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que Él vino a sustituirnos. Dice la Biblia que la paga del pecado es, lo sabemos, y continuamos pecando todos los días, y parece ser que no nos damos cuenta que en verdad la paga del pecado es muerte. Y en el momento en el que viene el pecado y se pone tan atractivo y nos entregamos a Él, nosotros no pensamos en estas palabras y no decimos, oye, es que yo sé que esto que voy a hacer, esto que estoy pensando, esto que voy a decir es pecado, y el pecado es muerte, por lo tanto mejor corro y no me entrego a eso. No, el pecado es tan atractivo, nos seduce, nos va enredando, que en el momento en el que estamos en el pecado, llegamos, aunque tú no lo hayas reflexionado, a pensar, Dios, te tomo en cuenta, quiero servirte, quiero estar contigo, digo que te amo, me agrada la iglesia, me agrada leer la palabra, pero en este momento estoy disfrutando de algo que me causa mucho más satisfacción que lo que tú me ofreces, así que por unos cuantos segundos déjame en paz, no me molestes. Déjame disfrutar de esto a solas. No quiero que vengan sentimientos de culpabilidad a decirme, estás pecando, vas a hacer mal, vas a morir. No, apártate de mí. No lo has pensado, pero realmente cada vez que nosotros pecamos le estamos diciendo eso a Dios. No me importa lo que hiciste en la cruz. Esto es lo que me importa, esto es lo que me agrada, y aquí me voy a enredar y satisfacer y llenarme y qué gozo, qué alegría. Y termina el momento. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Sientes vida? ¿Sientes el deseo de continuar? No comienzas a decir, sabes que estoy asqueado de esto, detesto esto que estoy haciendo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Nos rechaza, vuelve a abrir sus brazos para decir, yo pagué por ti, yo pagué por ese pecado. Lo único que tienes que hacer es volver en sí, recapacitar, darte cuenta de lo absurdo de tu pensamiento, de darle la espalda a Dios, y con un corazón sincero volver y decirle, Dios, perdóname, perdóname. Qué tontería pensar que no te necesito. Qué malagradecido el haber negado lo que hiciste en la cruz por enredarme en esto tan temporal y tan efímero. Perdóname. Y Dios nos perdona. De esa manera es su amor. Continuando con la lectura, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y terminó en una cruz. Su sacrificio era necesario, el derramamiento de su sangre era necesario para el perdón del pecado de toda la humanidad. Y cuando estaba en la cruz, aquellos de sus seguidores que pusieron atención a su mensaje, que a pesar de que no tenía nada atractivo, decidieron seguirlo, frustrados, lo vieron a distancia ser levantado en esa cruz. El mismo enemigo, Satanás, que años atrás lo tentó en el desierto y le propuso cosas absurdas como: arrodíllate delante de mí y te voy a entregar los reinos de la tierra. Lo veía ahora, y tal vez con un gozo malsano, siendo crucificado, lo vio morir, y tal vez pudo cantar victoria. ¿Por cuánto tiempo?
¿Por cuánto tiempo creen ustedes que Satanás pudo cantar victoria cuando vio al Hijo de Dios morir? Te aseguro que ni segundos. Él sabía que el Hijo de Dios venía a derrotarlo. Él ya estaba derrotado. Él no podía hacer absolutamente nada para detener el plan de Dios. Entonces, ¿cuál era el deseo de Satanás de ver a Cristo crucificado? El único deseo era el deseo del mal en su máxima expresión. ¿Cuál es el mal en su máxima expresión? El mal en su máxima expresión es el mal que no tiene propósito. Es el mal en el cual ya no hay el deseo de obtener algo. Alguien que quiere enriquecerse y que va a robar un banco tiene un propósito de hacer el mal. Alguien que quiere satisfacer su cuerpo y salirse del vínculo del matrimonio va a caer en adulterio, ¿sí? Pero el propósito de hacer ese mal es una satisfacción temporal. Bien, el mal en su máxima expresión no tiene propósito. No había ningún propósito en el que el diablo viera a Jesús crucificado, martirizado, lastimado. El único deseo es del mal en su máxima expresión, en el cual le decía: yo sé que estoy derrotado, yo sé que me vas a mandar al infierno por toda la eternidad, pero no me importa. Unos cuantos momentos de verte crucificado, de verte sufrir, es suficiente para calmar mi ego. Ese es el mal en su máxima expresión. Y Jesucristo, como lo dijo en repetidas ocasiones, no se quedó en la cruz. Continuando la lectura dice: y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ayúdenme a leer la siguiente frase: vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Lo pueden ver? El plan completo de Dios es que sí, Él iba a venir, iba a padecer, iba a sufrir, iba a ser levantado en esa cruz, iba a morir, iba a ser sepultado. Pero nos está diciendo aquí: vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Y sabes cuál es la voluntad de Jehová? Que Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie caiga presa de los engaños del diablo que nos esclaviza, nos ata, nos roba la vida. Él quiere vernos con vida y vida en abundancia. Y por eso es el mensaje glorioso de la resurrección. Y por eso es que tenemos que salir de la apatía con la que este mundo nos envuelve y nos quita las fuerzas y el deseo de vivir. Y vamos al trabajo, al mandado, a la escuela, frustrados, sin propósito. Él quiere devolvernos la vida. Y yo quiero pedirte que en este día comiences tú a reflexionar, porque este mensaje es tan poderoso que te puede acompañar el resto del año. Puedes levantarte tú mañana, el mes entrante, dentro de 6 meses, al finalizar el año, y este mensaje poderoso sigue inyectándote vida. Pero ¿qué pasa si te sueltas de él? ¿Qué pasa si vuelves a caer en la apatía, en el desánimo, en la frustración? Las noticias cada vez van a estar peores, eso te lo aseguro. Cada vez van a estar peores las noticias. No vamos a encontrar en las noticias respuesta. Al contrario, nos van a frustrar más. Si yo les hablara de lo que acabo de estar estudiando en el internet, de todas las cosas que están aconteciendo en el mundo, de veras que son para frustrarnos y para decir: pues entonces, ¿para qué vale la pena vivir si todo esto está pasando? Si estamos en un momento en donde el norte de Corea o una nación adyacente con el mismo ideal pueden empezar un conflicto global. Si en esta misma nación, con la cuestión económica que se está viniendo abajo cada vez más, hay quienes pronostican que le dan 18 meses a este gobierno para que se venga una recesión peor todavía que la del 2008. Entonces yo quiero transmitirte esto: no vamos a encontrar buenas noticias, cada vez van a estar peores. ¿Dónde vamos a encontrar la vida? ¿Dónde vamos a salir triunfadores cada día de nuestro hogar? En el mensaje de Dios, que envió a su Hijo, murió en la cruz para llevar nuestro pecado, y al tercer día resucitó victorioso, y todo aquel que ponga su vista en Él va a triunfar de igual manera.
Ponte de pie y vamos a cantarle con gozo a nuestro Dios. Vamos a comenzar a inyectarnos de este ánimo, de este entusiasmo que vaya venciendo poco a poco la apatía, porque yo estoy consciente que con un mensaje breve como el que les he compartido, o con lo que hemos hecho en la iglesia a través de este breve tiempo que hemos estado, no es suficiente como para que ustedes puedan salir victoriosos. Tiene que nacer en tu corazón.